Hola, bienvenidos a RecNet. En este video vamos a hablar sobre lo que es el BTP y el DTP. Si ustedes recuerdan, en el video de configuración de VLANs, nosotros ingresábamos a lo que era el switch 1 y teníamos que crear la VLAN 10, VLAN 20, VLAN 50 y VLAN 100. Bueno, y después nos pasábamos al switch 2 y volvíamos a repetir la misma tarea. Bueno, ahora imagínense que tenemos una red que está conformada por más de 10 switches y tengamos que realizar esa tarea en cada uno, pues es un proceso que se vuelve lento. Y bueno, y es aquí en donde entra en juego lo que es el BTP. El BTP es un protocolo de Cisco y la función que realiza ese BTP es que nos va a ayudar a poder administrar en un dominio de BTP las VLANs. Esto me refiero a que si en un switch, por ejemplo, se crea la VLAN 120, ese switch va a enviar lo que son anuncios al dominio de BTP hacia los switches que pertenecen al dominio, lógicamente, y esos switches que reciben ese anuncio o adverse signs pues van a agregar la VLAN a su base de datos. En este caso, como menciona aquí, se organizan en dominios de administración. Esto es verdad, se organizan en dominios. Y por ejemplo, cuando nosotros recibimos un switch que es nuevo y no tiene ninguna configuración, si nosotros revisamos lo que es el estatus del BTP, vamos a encontrar que realmente no viene con un dominio, viene en blanco. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es el dominio default que trae el BTP, la respuesta es que no trae dominio, viene en blanco. Ahora, ¿cómo es que el BTP, en este caso, va a avisarles a los demás switches que forman parte del dominio del cambio que se realizó? En este caso, vamos a suponer que se agregó una VLAN. Bueno, para eso utiliza lo que menciona aquí, que son anuncios o adverse signs. Cuando se agrega una VLAN, entonces mediante los adverse signs va a avisarle a los demás switches para que estos la agreguen a su base de datos, ¿ok? Los modos que utiliza el BTP son tres, que es el server, client y transparent o transparente, que es lo que vamos a ver a continuación, cuál es la función que tiene cada uno de ellos. Bueno, aquí estamos en lo que es el BTP, los modos que tiene, que son tres, que es el server, client y el transparent. Bueno, vamos a empezar con lo que es el server. Este punto es el que me interesa primero, que es el modo default que viene en los switches. Si nosotros revisamos el BTP status de un switch que no tiene configuración, que viene en default, vamos a ver que el modo que trae es server. Entonces esto igual ustedes se lo tienen que aprender, que el modo default es server. El otro punto, hablando del server, es que va a tener el control del dominio de BTP. Con esto me refiero que va a poder agregar, va a poder eliminar VLANs, ¿ok? Y todos los cambios que haga lo que es el BTP server lo va a enviar a los BTP clients, que vamos a ver enseguida. Otro punto del BTP server es que todos los cambios que realiza en el dominio lo va a hacer mediante envíos de multicast al dominio en el cual esté configurado. Tenemos el BTP client, y el client, cuando un switch está en modo client, pues se va a limitar únicamente a escuchar lo que son los BTP adverses, o sea, únicamente va a estar escuchando los cambios que realice el server. Entonces él no va a poder, por ejemplo, agregar, tampoco va a poder eliminar ninguna VLAN. Como lo menciona aquí, no puede realizar ningún cambio en el dominio, únicamente se limita a escuchar los anuncios y va a realizar los cambios de acuerdo a lo que haga el server. El server le va a indicar, oye, client, yo ya agregué la VLAN 20, te voy a anunciar los cambios que hice. Ya una vez que el client lo recibe, bueno, sí, comparo mi número de revisión, veo que el tuyo es más actualizado, ok, vamos a actualizar lo que es mi base de datos de VLANs y voy a agregar la VLAN 20. Es la única función que va a realizar. Ahora, hay un modo especial, y digo especial porque cuando utilizamos lo que es el transparent o transparente, en algunos documentos de Cisco menciona que cuando se utiliza de modo en transparent es prácticamente como apagar el BTP.
¿Por qué? Porque no va a participar en lo que es el proceso de BTP. Eso quiere decir que el transparente es independiente tanto del server como del client. Los cambios que haga el server los va a ignorar el transparente. Ahora bien, el transparent, él puede agregar, puede eliminar VLANs, por ejemplo, pero los cambios que él realice no los va a anunciar o no los va a enviar a través de BTP Adverse Times al cliente o al servidor. Todos los cambios que él realiza son únicamente pues para él. La función que sí tiene, por ejemplo, el transparent es que si está en una versión 1 no va a permitir lo que es un relay. Cuando está en versión 1 me refiero, por ejemplo, que antes de hacer el relay, el BTP, el transparent, va a revisar lo que es el dominio y lo que es el número de versión. Y este dominio o número de versión debe de coincidir con los demás switches, si no, no va a enviar el relay. Cuando está en BTP versión 2, el transparent, entonces sí permite relay y esto significa que no va a revisar ni el dominio ni el número de versión, únicamente él permite el relay. A él no le interesa si coinciden o no coinciden, él deja pasarlos. Esa es la función que tiene. Ahora bien, vamos a regresar al slice 1. Vamos a suponer que este switch que tenemos aquí, vamos a ponerlo como un switch 1, este va a ser mi server, ¿ok? Y aquí yo tengo mi switch 2, que es ese client, y también aquí tengo lo que es un switch, perdón, ya lo puse completo, switch 2, que va a ser la función igual de client. Ahora bien, todos los switches en un inicio, como habíamos dicho, utilizan lo que son un número de revisión. Ese número de revisión cuando inicia es 0, todos tienen 0, ¿ok? Aquí su número de revisión es 0. Cuando el server, en este caso, aquí estamos utilizando el dominio default, o sea, está en null. No tiene ningún dominio default en los tres, ¿ok? Cuando el server, por ejemplo, agrega una VLAN que se llama VLAN 20, primero lo que va a hacer es incrementar lo que es el número de revisión. En este caso, va a pasar a 1 y ya actualizó su número de revisión. Una vez que actualiza su número de revisión, entonces sí manda lo que es el adverse times o el multicast del anuncio a los que son los switches clientes, ¿ok? Entonces el switch cliente, cuando recibe ese adverse times o anuncio, primero va a revisar lo que es el número de revisión, perdón, y va a decir, bueno, tu número de revisión es 1 y el mío es 0. Entonces esto quiere decir que la información que tú me estás enviando está actualizada, ¿ok? Entonces yo acepto ese anuncio y voy a hacer los cambios de acuerdo a lo que contiene tu anuncio. En este caso los anuncios van a contener, por ejemplo, lo que es la VLAN, el número de revisión, pueden a lo mejor contener lo que es el password y otras informaciones que vamos a ver ya en su momento cuando lo estemos configurando. Pero bueno, entonces ya él revisa lo que es el número de revisión, ve que es mayor el 1 a lo que él tiene, entonces va a aceptar ese número de revisión y va a actualizar igual el de él. Y aquí ya va a agregar a lo mejor lo que es la VLAN 20. Y lo mismo aquí, él va a revisar, ve que es más actual el 1 al número de revisión que él tiene y ya lo va a pasar a 1 y va a agregar lo que es igual, lo que es la VLAN 20, ¿ok? Y así va a estar agregando. Vamos a suponer que ya hizo unos 20 cambios, ya tiene número de revisión 20, entonces igual aquí tiene un número de revisión 20 y aquí va a pasar igual al número de revisión 20 y a lo mejor aquí tiene ya una VLAN 10 o igual una VLAN 10, ¿no? Igual aquí una VLAN 10. Ok, esa es la manera como va a estar funcionando lo que es en un dominio null y en la cual está un servidor, un cliente y un cliente. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando se maneja un BTP, porque si bien ayuda demasiado, pero también puede pasar y sí me ha tocado a mí, por ejemplo, en una ocasión ver
el que se metió un switch en la cual este switch pues venía con un número de revisión mayor a los que ya estaban en la red y entonces se hizo un desastre en la red. Vamos a poner entonces aquí este ejemplo, que yo tengo este switch, que es el 4, y, y viene con su modo default, que es un server, pero acá su número de revisión viene siendo 50 y este incluye a lo mejor las VLANs, por ejemplo VLAN 100, VLAN 40 y VLAN 60, ¿no? Y si yo lo meto a la red, lo cuelgo, por ejemplo de este, y como no, como el dominio es null, entonces prácticamente el dominio es igual y entonces va a pertenecer al dominio. Y como es server, pues puede enviar multicast y sus anuncios. Entonces cuando él ingresa a la red o se agrega este switch a la red, va a enviar su anuncio en la cual le va a indicar al server, en este caso aquí, oye, mi número de revisión es 50. Y el server va a decir, a ver, pues si somos del mismo dominio y tu número de revisión es 50 y el mío es 20. Y entonces pues tu información es más actualizada. Entonces lo que yo voy a hacer es borrar mi número 20, voy a borrar mi número 50, pero también voy a modificar toda mi tabla de base de datos y voy a agregar las VLANs que tú me estás anunciando, 40 y 60, y ya pierdo lo que son las 10 y la 20. Lo mismo va a pasar con los clientes, porque acuérdense que únicamente ellos van a escuchar, entonces igual van a incrementar a 50, igual aquí va a pasar que va a pasar a 50, y van a modificar todo lo que son igual sus VLANs, y aquí van a agregar por ejemplo la 100, la 40 y la 60, y lo mismo va a pasar en este switch. Y entonces ahí pues ya nos hizo un caos en la red, porque ya no coinciden las VLANs, entonces ya nuestra red se puede venir abajo incluso porque ya las VLANs pues no coinciden. Entonces hay una manera como el BTP se puede proteger para que precisamente no pase esto, el que se agregue un switch automáticamente se puede realizar un cambio. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que nos van a ayudar, por ejemplo, para el poder de cierta manera el tener una seguridad o proteger nuestro BTP? Una es cambiar el dominio a un nombre. Vamos a poner que lo dejamos a regnet y no dejarlo en null, ¿ok? El otro, igual se puede establecer lo que es el password. Se puede manejar un password igual. De tal manera que ese password, tanto el dominio como el password, tienen que coincidir para que pueda formar parte de lo que es el dominio. Si esos parámetros, por ejemplo, estuvieran configurados en el switch 1, entonces este switch 4 cuando se agrega al 1 pues no va a influir porque no es el mismo dominio y además no tiene el password, por lo tanto no hubiera pasado el relajo que se hizo cuando se metió. Entonces esa es la manera como puede trabajar. Ahora vamos a ver, creo que no lo tengo. No lo tengo. Voy a borrar eso porque si no, no voy a... Esto de aquí. Ok. Vamos a imaginar que este enlace de aquí, este no existe, ¿no? Imaginen que no existe. Entonces está aquí. Y este switch 4, en lugar de ser un server, ahora va a ser un transparent. Ok. Y este está conectado acá. Y este sigue siendo un switch 2 y en modo cliente. Ok, entonces este switch que es un transparente, cuando el switch 1 agrega por ejemplo una VLAN y envía su multicast, el transparente va a permitir lo que es el relay, o va a permitir lo que es la información para que llegue a lo que es el switch 2. Acuérdense de lo que vimos en cuanto a las versiones, que existe versión 1, versión 2. Entonces si está en versión 1, pues va a tener primero que realizar una revisión tanto
del dominio como la versión que coincidan para poder hacer el relay. Pero si está en versión 2, pues no va a hacer esa revisión, únicamente le deja pasar la información al switch 2. ¿Ok? Esa es la función que va a tener el transparent. El transparent a lo mejor él puede agregar aquí la VLAN 200, la VLAN 210, 220. Y estas VLANs pues no van a ser anunciadas ni al switch 1 ni al switch 2. Únicamente son agregadas en lo que es el switch 4 para él. Esa es la función que va a tener lo que es el transparent. Bien. Ok. Vamos a pasar ahorita a lo que es el siguiente punto, que es el BTP pruning. Vamos a ver qué es el BTP pruning. Bien, el BTP pruning es una feature o característica el cual va a ser más eficiente la utilización de lo que es el ancho de banda del trunk, enviando solamente las VLANs o las unicans que son desconocidas a los switches que hagan uso de esa VLAN. Ok, vamos a suponer igual con este mismo ejemplo que a lo mejor es igual, es el switch 1, aquí tenemos el switch 2, el switch 3. Vamos a cambiar de tinta porque no se ve. Ok, bueno, este es el servidor, este es el server y estos de aquí son clientes, client, igual aquí este es un client. Y bueno, en el servidor tenemos lo que es la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 50 y la VLAN 100, ¿ok? Vamos a suponer que en este switch 2 únicamente se utilice lo que es la VLAN 10 y 20 y 100, ¿ok? Y en este switch se utiliza únicamente la VLAN 20 y 100. Bueno, entonces, cuando el BTP pruning lo que va a hacer, como lo menciona aquí arriba, va a ser más eficiente el ancho de banda enviando solamente las VLANs en las cuales los switches hagan uso. Entonces, cuando existe lo que es el envío a través del trunk, acuérdense que ese es un trunk 802.1Q, vamos a suponer que es un 800, igual aquí un 802.1Q. Entonces el trunk, para no enviar todas estas VLANs, únicamente al activar el pruning lo que va a realizar es enviar en este enlace que tenemos aquí del switch 1 a switch 2, únicamente va a estar pasando lo que es la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 100. No va a enviar, por ejemplo, la 50, la va a prunear, la va a hacer en pruning. Y en este enlace, el trunk, pues únicamente va a enviar la información que sea para la VLAN 20 y la VLAN 100. De tal manera que, por ejemplo, cuando se genere algún broadcast, por ejemplo, del 50, que no va a ser enviado ni para el switch 2 ni para el switch número 3. Igual, a lo mejor si se genera alguna información o algo de lo que en este caso, en este de aquí, de lo que es el 10, pues no únicamente va a ser enviado por acá, de este lado no. Entonces es la manera como el pruning va a funcionar, va a ser más eficiente lo que es la utilización del ancho de banda. Cuando hablamos del pruning, según aquí el slide, nos menciona que va a ser más eficiente la utilización del ancho de banda del trunk y únicamente va a enviar las VLANs o los unicast frames que son desconocidos o unknown a los switches que hagan uso de la VLAN. Vamos a agregar incluso otro switch aquí para que quede claro. Ese switch está conectado acá. Aquí tenemos ya el switch. Este va a ser el switch A, este va a ser el B, el C y el D, ¿ok? Bien. Ahora bien, vamos a suponer que en este switch únicamente hacen uso de lo que es la VLAN 20. Aquí tienen configurada lo que es la VLAN 40 y la 60 y aquí tienen lo que es la VLAN nada más, la VLAN 60. En este switch A tenemos aquí
pues sí tienen la mejor, vamos a suponer que tienen la 20, la 40, contienen todas, no vamos a suponer que esté así, 20, 40, 60, ¿ok? Suponiendo que a lo mejor aquí hay algún host que está en el switch C y que pertenece a la VLAN 40, realiza lo que es un broadcast a nivel de capa 2. Entonces ese broadcast se va a enviar a todos los puertos que esté configurada la VLAN 40, pero además se va a enviar a través de lo que es el trunk. ¿Ok? Entonces, como aún no está habilitado lo que es el pruning, entonces ese broadcast va a ser reenviado a todos los trunks en donde esté activo. En este caso al trunk del A al B y el trunk del A al D. ¿Ok? Independientemente de que si existe aquí la VLAN 40 o no, lo va a enviar. Igual aquí, independientemente si existe o no la VLAN 40, lo va a enviar. Entonces va a enviar ese broadcast. Aquí, ya una vez que llega al switch B, como esa VLAN pues no está siendo utilizada en ese switch, pues se va a ignorar. Pero lo que ya realizó aquí es la utilización de lo que es el ancho de banda del trunk. Entonces, igual en ese caso lo va a enviar. Aquí va a estar enviando el broadcast. Y la misma manera va a pasar en este switch, que no hace uso de lo que es la VLAN 40, pero sin embargo ya utilizó lo que es el ancho de banda del trunk. Entonces es aquí en donde entra en juego lo que es el pruning, porque al habilitarlo, en este caso en el B y en el D, cuando se realiza otra vez lo que es el broadcast, perdón, ahí vamos a ponerlo bien. Cuando se realiza otra vez lo que es el broadcast, vamos a poner que ya está habilitado el pruning y vuelve a enviar lo que es un broadcast, este host que está en la 40, lo va a enviar, pero como ya está habilitado aquí el pruning, no se va a enviar el broadcast aquí porque en este switch no está haciendo uso de la VLAN 40, ni tampoco lo va a enviar por aquí porque no utiliza la VLAN 40. Ahora bien, vamos a suponer que ya no es un host de la VLAN 40, sino que ahora es un host de la VLAN 60. Lo mismo, va a realizar un broadcast y está habilitado el pruning en los trunks, ¿ok? Entonces ese broadcast no va a ser enviado por aquí no va a llegar nada porque está el pruning y el pruning ha verificado de que esa VLAN 60 no está siendo utilizada en el switch B, pero el broadcast sí va a ser enviado a lo que es el switch D, porque el pruning detecta que este switch sí utiliza lo que es la VLAN 60. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí ya hizo lo que es el ahorro o un uso eficiente de lo que es el ancho de banda porque no lo envía, pero únicamente lo está enviando en los switches que realmente utilizan la VLAN 60. Entonces ese es el ejemplo, o más bien eso es a lo que hace referencia la parte que menciona aquí arriba, de que hace más eficiente el uso del ancho de banda de lo que son los trunks, y es como realmente va a funcionar lo que es el pruning. Bueno, ahorita vamos a pasar a lo que es la parte de el DTP. Ya vimos ahorita todo lo que es el BTP. Ahorita vamos a ese tema de el DTP. Igual ese tema, pues ya lo vimos de cierta manera en el capítulo de las VLANs. Si se acuerdan ustedes cuando en las VLANs vimos lo que es configurar un puerto access, lo que es configurar un puerto trunk. El trunk lo hicimos, se puede decir de manera manual o forzamos que el puerto sea un puerto trunk. Ok, pero también existe lo que es este protocolo que es el Dynamic Trunk Protocol, el cual este protocolo o DTP es un protocolo igual que es de Cisco, es un point to point, y este protocolo lo que realiza es que realiza una negociación entre dos switches para que realicen el trunking. Incluso si ustedes se fijan bien en el video de las VLANs, en lo que es el switch, el 3550 viene con lo que es el modo dinámico para lo que es realizar el trunk. Ok, incluso en el 2950 es por eso que los switches cuando vienen con la configuración de fábrica, si nosotros conectamos lo que es un switch a otro switch, automáticamente se va a realizar el trunk porque está de manera en default lo que es el dinámico.
Bueno, el trunk puede ser negociado solo si ambos pertenecen al mismo dominio de BTP. Ok, y sí tienes razón porque en este caso, si yo pongo dos switches que vienen con una configuración de default, si ustedes se acuerdan, hace un momento yo les dije que el dominio default del BTP es un dominio null, eso quiere decir que es un dominio en blanco, que no viene nada. Entonces sí se realiza lo que es el trunk porque ambos pues tienen un dominio null. Y la otra condición es que dice que si alguno o ambos no tiene definido un dominio, que en este caso es el null, que yo les estaba mencionando, como los switches por default vienen con un null, pues sí se realiza lo que es el trunk. Entonces aquí la condición para que funcione el dynamic trunk es que o son del mismo dominio o vienen con un dominio null. Ahora bien, ¿cuáles son los comandos que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, con el dinámico? Aquí tiene, por ejemplo, lo que es el access. El access lo que menciona es que siempre actuará como un puerto access. Entonces, nosotros al establecer lo que es un puerto access, estamos obligando a que no va a ser un puerto trunk. Es como si nosotros apagáramos el trunk. Incluso nos pueden realizar una pregunta, que nos digan cuál es la manera como nosotros podemos apagar el trunk. Bueno, pues es ponerlo en modo access. De esa manera ya no va a realizar lo que es el trunk. Tiene lo que es el trunk, que es el método que utilizamos. Nosotros lo forzamos a que sea trunk en el video de VLANs. Y aquí menciona que si nosotros utilizamos este comando de switch por mode trunk, por ejemplo, estamos indicando que siempre actuará como un puerto trunk. Es la manera como se está forzando a trabajar para que no sea dinámico. Ahora bien, si nosotros no utilizamos, por ejemplo, ni el access ni lo que es el trunk, entonces vienen las opciones que son dinámicas. Ok, bueno, hay dos maneras que son dinámicas. Lo que es el Dynamic Desirable, en la cual este indica que inicia mensajes de negociación y va a responder también a esos mensajes, en la cual va a poder elegir si se va a iniciar lo que es el trunking. Entonces, cuando un switch está en este modo y el otro switch está en este modo, pues sí se va a realizar lo que es el trunk, porque en ambos son activos en los cuales se envían mensajes y también responden. Entonces, si yo tengo mi switch que está desirable y del otro lado igual, pues se va a realizar lo que es el trunk. Ahora, en el modo dinámico auto, este es pasivo. Esto significa que solamente va a recibir mensajes de negociación de trunk. Entonces, si yo pongo la combinación, por ejemplo, de un auto con un desirable, se va a realizar el trunk. Pero si yo pongo mi switch en auto y el otro switch lo pongo en auto, no se va a realizar el trunk porque ambos son pasivos y únicamente van a estar esperando a recibir mensajes, y como ellos no envían mensajes, pues simplemente no se va a realizar el trunk. Entonces, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, o en sus redes optan por utilizar un dinámico, entonces acuérdense que tiene que ser la combinación desirable con desirable, o bien un desirable con un auto, para que se realice el trunk. Pero si ustedes eligen, por ejemplo, lo que es un auto con auto, el resultado va a ser que no va a haber un trunk. Entonces, un auto con un desirable, perdón, desirable, sí se va a realizar el trunk. Igual lo que es el desirable con desirable, pues también se va a realizar lo que es el trunk. Entonces, esas son las combinaciones que ustedes pueden utilizar en sus switches para que se realice el trunk. Cisco realmente, como una buena práctica, eso se lo doy como tips, recomienda mejor la opción que nosotros utilizamos en el video de VLANs, el forzar que el puerto sea trunk, que no haga la negociación. Si ustedes recuerdan, igual utilizamos el comando para que no realice la negociación. Y entonces es la mejor práctica que Cisco recomienda. Si estamos seguros que va a ser un puerto access, lo vamos a establecer como un puerto access. Si estamos seguros que va a ser un puerto trunk, pues lo vamos a forzar a que sea un puerto trunk utilizando el comando switch por mode trunk, y vamos a deshabilitar la opción, lo que es la negociación. Pero bueno, aquí ya va a depender de cómo ustedes lo quieren configurar. Yo en lo personal, siempre que hago un trunk, lo pongo o lo forzo a que sea un trunk.
Ok, bueno, esta es la parte de lo que es el DTP. Incluso lo vamos a ver en la parte de configuración. eh, las combinaciones que les acabo yo ahorita de mencionar. Pero bueno, ahorita simplemente fue la teoría. Y pues bueno, en este video pues es prácticamente todo lo que vamos a ver en teoría. En el siguiente video ya vamos a ver lo que es la configuración del BTP y también configuración de lo que es el DTP. Pues solo me queda el desearles muchos éxitos en sus estudios y nos estamos viendo en el siguiente video.